Hola chicos y chicas, en este video vamos a ver qué es el perímetro y el área. Para saber qué es el perímetro tenemos que fijarnos cuántos lados tiene una figura. La figura de arriba tiene 4 lados. La figura en verde es un pentágono que tiene 5 lados. La figura en azul es una figura irregular que tiene, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Es un pentágono irregular. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Entonces, para saber el perímetro de esta figura, tenemos que sumar 4 más 2 más 4 más 2. Recuerden que aquí estos lados no tienen la medida, pero ustedes pueden saber que si aquí mide 4, arriba va a medir 4. Si aquí mide 2, de este otro lado va a medir 2. Este pentágono, cada lado mide 3. Si son 5 lados, deberíamos sumar 5 veces 3, o más fácil, 5 por 3. Entonces su perímetro es 15 centímetros. El perímetro de esta figura irregular es irregular porque tiene todas sus medidas de diferente tamaño. Es 19 centímetros si sumamos todos sus lados. Entonces el perímetro es solamente el contorno de la figura. Y para calcular el perímetro tenemos que sumar todos sus lados. Veamos qué es el área. El área de una figura es toda la superficie, la medida de la superficie de la figura. En este caso tenemos varias figuras donde estamos viendo su área. Por ejemplo, este triángulo, rectángulo, podemos ver que el área está en rojo. Y podemos hacer un cálculo aproximado contando estos cuadritos. Aquí podemos contar 1, 2, 3, 4. Por aquí podemos sumar este cuadrito con este otro pedacito, sería 5. Y tal vez podríamos sumar estos dos y sería aproximadamente 6 centímetros si lo contamos con cuadritos. El de este cuadrado, podemos contar los cuadritos y ver que el área está en azul. Son todos estos cuadritos en azul. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cuadritos, es decir, 16 centímetros cuadrados. Cuando hablamos de calcular el área, vamos a hablar en unidades cuadradas. Otra forma de calcular el área, la superficie o la medida de esta superficie, es utilizando las siguientes fórmulas. Para cada figura hay una fórmula diferente. La del cuadrado es lado por lado, la del rectángulo es base por altura, la del rombo es diagonal mayor por diagonal menor, dividido entre 2, la del romboide es base por altura, la del trapecio es base mayor más base menor por altura, dividido entre 2. Y la del triángulo es base por altura dividido entre 2. Cuando vean una H, siempre va a significar altura. Veamos algunos ejemplos. Aquí tengo un cuadrado. Vamos a calcular primero el perímetro. Recuerden que el perímetro solamente es el contorno de la figura, es decir, la suma de sus lados. Si sumamos sus lados, tendríamos que sumar 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. Quiere decir que su perímetro es 5 más 5 más 5 más 5. Igual 20 centímetros. No podemos olvidar las unidades que estamos utilizando. Ahora bien, si me piden calcular el área, tengo que utilizar la siguiente fórmula. Solamente puedo utilizar la del cuadrado, ¿verdad? No puedo utilizar la del rectángulo, ni la del rombo, ni la del romboide, ni la del trapecio, ni la del triángulo. Solamente puedo utilizar la del cuadrado, porque esa es la figura que tenemos aquí. Entonces nos fijamos que el área del cuadrado
nos dice que es lado por lado. Aquí simplemente seguimos la fórmula. ¿Cuánto mide cada lado? Bueno, lado mide 5 por 5. Y eso es 25 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque recuerden que estamos hablando del área. Estamos hablando de la superficie que se nos forma adentro de este cuadrado. Si lo dividimos, nos vamos a dar cuenta que se nos forman 25 cuadritos. Cada cuadrito es 1 centímetro cuadrado. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un triángulo. Dice que su base es 18 centímetros. Este triángulo es un triángulo equilátero. Todos sus lados miden igual. Entonces ustedes tienen que inferir que este otro lado también mide 18 y este otro lado va a medir 18. Si recordamos, el perímetro es la suma de todos los lados. En este caso tenemos 3 lados. Tendríamos que sumar 18 más 18 más 18. Entonces, 18 más 18 más 18 nos tiene que dar 54 centímetros. Ahora bien, si nos piden calcular el área, tendríamos que utilizar la fórmula del triángulo. No podemos utilizar ninguna otra fórmula. Y la fórmula del triángulo es base por altura dividido entre 2. ¿Cuál es nuestra base? Esta que está aquí, 18. Seguimos con lo que nos dice la fórmula por ¿cuál es nuestra altura? 15. ¿Qué más dice la fórmula? Que hay que dividir entre 2. Vamos a multiplicar 18 por 15, nos da 270. Y recuerden dividir entre 2. 270 dividido entre 2 nos da 135 centímetros cuadrados. Recuerden que cuando hablamos del área estamos hablando de unidades cuadradas y se va a representar con este exponente que es 2. Esos son los dos primeros ejercicios que vamos a ver en este video. Próximamente vamos a ver cómo se hace el rectángulo, cómo se hace el rombo, el romboide y el trapecio.